Ya puede grabar ya. Ok, listo. Gracias. Bueno, entonces no sé cuál es la experiencia previa que tengan unos y otros. Cuando se hace trabajo colaborativo, trabajo en equipo, pasa lo que tiene que pasar porque los seres humanos somos así. Y yo no voy a decir que espero que sea la excepción porque eso es muy difícil, de que usted forma un equipo y en el camino alguno abandona, bueno, a alguno le puede suceder algo, eh, pero ya eso es parte de la personalidad, ¿no? Como ustedes solo se conectan y se ven así, al menos que algunos se conozcan previamente. Pero mi interés es que superen esas situaciones. Si vamos a empeñarnos en hacer un buen trabajo, eso significa hacerlo bien. Ya ahora en la tercera semana, de la semana 1, yo les pedí que fueran mirando alrededor, pensando en una pregunta, algo que quisieras responderte y que puede ser un problema o puede ser un concepto, ¿no? Un problema es algo más abarcador. Pero como vimos los objetivos, es importante que ustedes ejerciten el método científico como estudiante de ciencia, independientemente si usted va a permanecer aquí en esta carrera de química. Por la situación que estamos viviendo, es necesario tomar decisiones, ¿no? Miren, empezó la vacunación con AstraZeneca, entonces tú dices, bueno, ¿me vacuno, no me vacuno? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Hubo caso de esto? ¿No hubo caso? O sea, hay que tomar decisiones. Estamos en esa encrucijada. Eh, no por el hecho de que yo vea, entre comillas, a los famosos o autodenominados famosos del patio vacunándose, yo voy a ir a vacunarme. Entonces nosotros necesitamos desarrollar esas competencias que nos van a servir para tomar decisiones en un momento u otro. Eh, nosotros, voy a ejemplificar algo, ¿no? Nosotros somos un país tropical, la mayor parte del año tenemos temperaturas medias de 30 grados Celsius, la irradiación solar es elevada la mayor parte del año, eso trae un problema de interacción de la radiación solar con nosotros, con nuestra piel, y eso se traduce en manchas en la piel, en cáncer de piel, en problemas oculares, de catarata, de pterigio, problemas de pigmentación, hiperpigmentación, de lunares, de nebus, etcétera, etcétera. Todo eso por la exposición al sol. Entonces existen distintos fototipos de piel. Están el fototipo más bajo, el de las pieles blancas, que podría equivaler a los albinos aquí en Panamá. Y está el fototipo 1, 2, 3, 4, hasta las pieles más oscuras. La recomendación siempre ha sido utilizar algún protector solar. ¿Por qué? Porque vivimos aquí y seguiremos bajo estas condiciones. Ahora, ¿qué parte de la población utiliza algún tipo de protector solar diariamente? Muy poco. Porque nos hemos acostumbrado, pues. Ahora, eso no quiere decir que esté bien, que nos hayamos acostumbrado a convivir con el sol, porque conforme pasa el tiempo, vamos a ver
esas huellas. Entonces, desde el punto de vista químico, hay protectores solares de distintas marcas, de distinta composición, de distinto espectro de aplicación, de distintos factores de protección, etcétera. Si yo miro ese problema y las situaciones que me están diciendo que hay que tener cuidado, ustedes jóvenes y los más niños y todos, porque esto no es de una edad, de una sola edad. Entonces yo me podría plantear, bueno, tengo que utilizar protector solar. Claro, tengo que utilizar protector solar. Pero ¿cómo se usa? ¿Cuál es la ventaja? ¿De qué está hecho? ¿Por qué está hecho de esas sustancias y no de otras? ¿Qué efecto pueden tener sobre la piel si la piel es más clara o más oscura? ¿Cuánto tiempo me protege? ¿Cómo yo sé cuánto tiempo me protege? Entonces hay muchas preguntas con respecto a un producto, que hay una gama en el mercado. Hay algunos que son más grasosos, hay otros que te dejan residuos, hay otros que te dan un aspecto de una coloración blanca, hay otros que tienen especie de tinte que parece como la base del maquillaje, pero tiene mayor cobertura y también todos los poros abiertos y eso te lo sella. Pero cuando estás expuesto al sol se nota que lo tienes puesto. Entonces hay distintos productos para escoger. Como estudiante aprendiz de química, ¿qué podrías hacer con un protector solar en términos de experiencia o experimento o prueba para una de las preguntas que yo he hecho? ¿Qué se te ocurre que podría hacer con un protector solar? A ver, abrir la imaginación. Confirmar el tiempo de cobertura, o sea, probándolo. ¿Cuánto tiempo me protege, por así decirlo? Ya, ¿y en qué diseño pensarías para hacer eso? Bueno, tendría yo que comprar uno que en el mercado digan que supuestamente es bueno y probarlo un día por decir que vaya a la calle, dependiendo del tiempo que vaya a demorar. Entonces, si apunto por decir cuál es el tiempo aproximado que el protector dice que dura y ver si yo me paso de ese tiempo o quedo o regreso a casa antes de. Entonces voy apuntando los datos de si me quemo o no me quemo, cuál es la cobertura, cómo lo sentí, todo lo demás. O sea, si te quema o no te quemas, ¿se podría verificar eso saliendo a la calle? Bueno, ¿Cómo la cómo verdad, cómo lo le explico, verificarías? le explico. A mí me ha sucedido que tengo, voy a encender la cámara para que sea más interactivo. Tengo una chancleta en la cual la, la, la parte que apoya el pie lo sujeta, me queda como por aquí en los dedos. O sea, la chancleta no se mete dedo, como por aquí. Y me Ajá. ha sucedido que he tenido que salir a tender la ropa a eso de las 11 de la mañana y no uso protector ni nada, solo crema normal. Y cuando yo soy de piel oscura, cuando entro a la casa, que cosa que tender la ropa no te toma ni una hora, dependiendo de la cantidad, he visto que cuando me quito la chancleta, donde tenía la piel cubierta, se mantiene claro y lo demás se ve más oscuro. Creo que así podría ir probando con el protector, solamente con tender la ropa, uno puede ver porque no demora tanto. Muy bien, muy bien. Muy buena observación. Es decir, que tu control sería un área cubierta y otra descubierta. O sea, Correcto, cubierta con el protector y descubierta. correcto. Está bien. Bueno, las chicas podrían salir a la calle con un vestido de un solo hombro y También sucede con los un lentes. brazo y el Usted que otro usa descubierto. lentes, si no se pone, bueno, no sé si usted, pero si no se pone lente aquí donde el lente le cubre en la nariz, cuando usted se lo quite, va a ver que parcialmente tiene un lado claro y después el otro le queda más teñido.
Me ha Correcto. sucedido. Entonces, eso sería lo que comenta Nayeli, sería parte del diseño para verificar. Entonces, bueno, ahí hay variables que manejar. Como ella dice, bueno, si salgo a atender la ropa por una hora. Las recomendaciones para exponerse al sol, ¿cuáles son las horas beneficiosas? Las de la mañana temprano, iría como Y a la las 7. tarde, Muy temprano en la mañana y luego al final de la tarde. Entonces, 4 o 5. tendríamos que conocer también, ¿por qué no? ¿Por qué esa recomendación? Porque, bueno, el sol sale para todos, ¿no? La sensación térmica que podamos tener nosotros a distintas horas del día estará relacionada con la posición del sol aquí en el meridiano donde estamos ubicados nosotros. Entonces, cuantitativamente podríamos saber qué es lo que pasa con la irradiación solar a determinada hora del día, cómo esa irradiación solar afecta a nuestra piel, a qué nivel de la piel afecta, pensando como en la radiografía, pues los rayos X, ustedes saben, cuando se hace una radiografía penetra hasta el hueso y ahí podemos ver lo que pasa. Entonces, y los rayos X son invisibles, los rayos solares también, pero tienen una capacidad de penetración de la piel. Habría que preguntarnos, bueno, ¿cuál es esa capacidad? ¿Y qué pasa cuando la irradiación es mayor? ¿Y qué tipo de irradiación es la que penetra la piel y puede tener ese efecto que comentaba Nayeli, ¿no? Nosotros hablamos de quemarnos, me quemé al sol, o sea, no es la palabra técnica más apropiada, pero eso es lo que pasa. Y si la piel es más blanca y más sensible, lo que vamos a notar es un enrojecimiento muy rápido, muy temprano, en las áreas expuestas, ¿no? El rostro, el cuello, bueno, la espalda, depende de la... Si andas en camiseta como Rubén, por ejemplo, probablemente el pecho o la espalda, ¿no? Ahora, si andas con manga larga, con sombrero. Entonces, hay varios diseños, a lo que apunto es que hay varios diseños que tú podrías utilizar. Otro factor que mencionaron ahí, bueno, busco uno que en el comercio digan que es bueno. Bueno, en ningún comercio vas encontrando que diga que es malo. Y de hecho, estos productos no se hacen en Panamá. Y probablemente cuando tú indagues más y veas dónde se produce, cuál es la casa que produce estos eh, protectores, te preguntarás, bueno, ¿y a dónde lo probaron? ¿Con quién lo probaron? ¿Cómo lo probaron? Porque hay, aquí, por ejemplo, es factor de protección solar 50. Entonces, ese 50, ¿qué significa? Así que hay muchas preguntas detrás eh, de una cosa tan sencilla. Ahora, eso es pensando en nosotros, en la piel y el cuidado nuestro. Pregunto, eh, la radiación solar también tiene efectos sobre los materiales, sobre lo que está en nuestro entorno. Claro. Dame ejemplo, dame ejemplo. Eso de que claro es como rofeo. Ejemplo, cuando es verano, yo he notado que en mi casa, en el patio, el pasto se pone, cambia obviamente de color y se seca mucho más rápido porque en el verano es mucho más intenso el sol que en el invierno, donde hay más lluvia, hay menos sol, como hoy que está nublado. Pero el ejemplo, la idea que quiero dar es que, por ejemplo, hace que el pasto no es la palabra técnica, pero se queme y demore su crecimiento y el color y todo eso. Ok, Rubén, tú lo atribuyes entonces como un factor posible la radiación solar. Como un factor, no estás afirmando que sea debido exclusivamente a la radiación solar. Porque tendrías que conocer los valores, digamos, de todo el año para ver si en una época específica donde es mayor está relacionado con etc. Bien, ¿algún otro ejemplo? La madera cuando está mucho tiempo expuesta al sol suele desgastarse.
La madera, cuando, Lina, no te escucho bien. Cuando la madera está mucho tiempo al sol, sin ningún cuidado, suele desgastarse. Ok, ¿qué más? Miren, nosotros vivimos en una sociedad en que, al menos con ciertos materiales, queremos que sea blanco resplandeciente. Y si ya vemos algún cambio y notamos algún color desagradable sobre un fondo blanco, bueno, ¿dónde han visto ese fenómeno? Algo que sea blanco y que usted en el tiempo percibe que cambia de color y ya tiene matices que no corresponderían al blanco blanco. La ropa blanca. La ropa blanca también es susceptible de sufrir algún tipo de cambio debido a la exposición de los rayos solares. Eso podría ser una pregunta, no estamos diciendo que sea un hecho. La pintura de la casa. La pintura de la casa. Profe, yo también he notado que en los papeles decorativos que se usan ahora para poner en las paredes, cuando se exponen al sol, el color cambia. Correcto. Lo mismo pasa con los libros, tipo, a veces con las mismas páginas, cuando la tienes en un lugar oscuro se mantienen intactas, pero al momento de ponerla en un lugar donde la pega la luz directa, Correcto. pues cambia el color. Entonces, todos esos son eventos cotidianos, ¿no? Y los que somos amantes de los libros impresos, ¿no? Nos da ataque cuando comenzamos a ver los libros. Y de hecho, si usted ve a alguien leyendo un libro amarillo, dice, ¿eso de cuándo es? Porque asociamos eso con el envejecimiento, ¿no? Y las hojas, las páginas, el papel decorativo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tienes en tu entorno otros sistemas que podías explorar para ver el efecto de la radiación solar y cuál sería el impacto que tenga el utilizar una cobertura de uno de esos productos sobre alguno de esos materiales en el tiempo. Y después de eso, tú podrías decir, bueno, voy a observarlo día por medio, o cada día, o 24 horas, o 12 horas, o lo que fuera. Y después voy anotando mis datos, voy recogiendo mi información y después veo cómo la reporto visualmente, con imágenes, mediante un cuadro descriptivo. O sea, todos esos argumentos que utilizamos en ciencias para transmitir y organizar la información. Entonces, se fijan que de un producto y su uso pueden surgir varias preguntas a las cuales le podríamos dar respuesta con un diseño experimental que nosotros vamos a controlar. Nosotros vamos a definir cuál es la variable que vamos a controlar. Porque uno podría decir, bueno, yo voy a utilizar X material y a uno lo voy a cubrir con 1 mililitro o 2 mililitros o cucharadas, lo que la medida que tengas al alcance, y con otro 2, etcétera. Y uno lo dejo en la oscuridad, uno lo dejo a la luz, uno lo dejo metido en una bolsa oscura, en una bolsa clara. O sea, hay muchas variables para tomar en cuenta al formularte una pregunta para revisar un concepto. Eso sería un ejemplo, digamos, bastante sencillo, ¿no? Ahora, podemos pensar ahora en un problema. Un problema es algo más complejo. Allí en tu comunidad, el lugar donde reside, sabemos que hay problemas porque en todo Panamá se repite el problema de la disposición de los residuos domiciliarios. Hay problemas con la disponibilidad de agua potable. Entonces tú puedes comenzar a pensar en ese entorno. Aquí en Panamá hay sectores donde
hay medidores de agua y otros lugares donde no hay medidores de agua. Si miramos el consumo promedio de agua del panameño, está muy por encima del resto de los países. Ahora, ¿cuánta agua consumes en tu casa? No lo sé. ¿Qué tipo de residuos domiciliarios produces en tu casa? Tampoco lo sé. Si alguno de los residuos domiciliarios de tu casa pudieras medirlo, ya sea porque los mases y tengas una balanza esa de baño o de lo que fuera, y diariamente tú dices, bueno, durante un mes voy a clasificar los residuos de mi casa, y la clasificación que tú quieras, metal, plástico, material orgánico, etcétera, etcétera. Hemos visto que los materiales orgánicos se pueden degradar más rápido y los podemos mezclar para hacer compost, y ese compost se puede utilizar como abono. Entonces, tú podrías establecerte una pregunta de ese tipo de problema y decir, bueno, ¿qué tiene que ver la química ahí? Yo clasifico esos materiales, los puedo clasificar en inorgánicos y en orgánicos. Y como sé lo que se consume en mi casa, yo podría hacer un inventario de todo lo que se consume en un mes en mi casa y podría detectar cuál es mi huella de contaminación con respecto a los metales tales y cuales tales, a los productos, a sales, a óxidos, etc. ¿Y con qué intención? Bueno, cuando hablamos de contaminación siempre pensamos afuera, que la basura que la tiene, pero nosotros también generamos material. Y siempre se nos invita a que los reutilicemos, a que los reciclemos, etc. Y eso se queda como ahí en la anécdota. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Ahora con el tema de las mascarillas, las pantallas faciales, que hay de distintos tipos, han inundado el mercado. Hay unas pantallas faciales de plástico que si vas en la calle con eso te lleva con toda la pantalla, que no tienen una vida útil muy larga y tampoco ayudan mucho. Entonces todo eso, el destino, al final que pueden ser los mares, puede ser el mismo suelo. Y tú dices, bueno, ¿y qué hacemos con eso? ¿Lo enterramos, lo guardamos? ¿Eso se degrada, no se degrada? ¿En cuánto tiempo se degrada? ¿Cómo puedo hacer yo una prueba para verificar si se degrada o no se degrada? Ahora que estamos utilizando, dejamos de utilizar plástico, pero hay plástico biodegradable. Si es biodegradable, en realidad, ¿cómo ocurre ese proceso de degradación? Yo podría simularlo con esas bolsas para ver en el tiempo y qué factores, si es la luz solar también, si es la temperatura. Entonces, hay una serie de ideas explosivas que son las que yo necesito en esas preguntas para que luego entonces usted en su equipo haga lo que yo he tomado estos primeros minutos de la clase hoy. Que ustedes discutan con ellos y digan, no, pero es que si hacemos esto así, pero si le ponemos esto, si le ponemos aquello, y ustedes definan entonces cuál es el mini proyecto que van a desarrollar. Por supuesto que cuando uno escribe un proyecto, una propuesta, uno busca la información que se conoce, ¿no? Porque, bueno, difícilmente vamos a estar creando algo totalmente nuevo. Entonces uno busca los antecedentes para saber hacia dónde orientar o dirigir lo que quiero hacer. Porque a partir de una sola idea pueden surgir varias corrientes, varias preguntas que investigar. Yo puedo estudiar los contaminantes, sí, pero no los puedo estudiar todos. Entonces, eso es una realidad cuando se hace investigación. Muy bien, con este ejercicio, con esta dinámica que hemos hecho, estamos claros de qué es lo que estamos buscando para nuestro mini proyecto. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda o los ejemplos fueron lo suficientemente ilustrativos? Yo, profe, una consulta solamente como para asegurarme. Es que cuando estaba leyendo el
PDF, no me acuerdo si era PDF o PowerPoint Sí. lo que mandó, estaba hablando, por ejemplo, que del uso de fórmulas y cosas así. Entonces, yo tenía un problema pensado, o no es un problema, una interrogatoria pensada, pero es básicamente más como de investigar y no tanto de utilizar fórmulas. Entonces, ese tipo de mini proyectos también sería posible, algo que sea meramente investigativo en vez de estar aplicando fórmulas y Pero calculando cosas. a qué te refieres con fórmulas? No sé, es que creo que leí leyes, no, esa es la palabra, creo que leyes, no recuerdo exactamente cómo decía. Y digo, ahí decía un fenómeno químico. Ajá, cosas así, ajá, a eso es a lo que me refiero, que Es que, están es- basadas como en alguna ley anterior. no es que estén basadas en una ley, al revés. Si nosotros vamos a estudiar un fenómeno químico, la explicación a ese fenómeno químico está sustentado en una teoría o en una ley. Entonces, si el fenómeno que tú escoges para estudiar, la explicación que vas a dar está sustentada por una teoría, tienes que conocer cuál es la teoría, qué es lo que postula esa teoría, qué es lo que dice esa teoría. A eso es lo que se refiere. Si tú puedes hacer algún cálculo, porque alguna ley te lo permite, alguna ecuación matemática, pues lo haces. Si tu fenómeno no está relacionado con eso, no es obligación. Ahí en los objetivos yo incluí eh, dos tipos para abordar la investigación. Alguno puede inclinarse por un fenómeno químico y el concepto que está asociado a ese fenómeno, pero otros pueden inclinarse por un problema, que es lo que mencioné ahora último. O sea, son dos cosas distintas. Es seleccionar un problema o seleccionar un fenómeno químico. Lo que yo quiero ver es que haya un diseño experimental, un abordaje para el problema o para el fenómeno. Lo que tú me dices de investigación, yo entiendo que me estás diciendo que es búsqueda bibliográfica, o sea, búsqueda de información. Eso es una cosa, investigación es otra. En la investigación tú partes de una pregunta, haces un diseño, pero hay un diseño de por medio. Tienes que hacer algo para recoger datos. No es buscar solamente información de los libros, de Google, No, es de que no también sé me dónde. refería a eso, por ejemplo, estar haciendo cuestionarios, preguntar a las personas alrededor y cosas así, pues. No Claro, solo buscar información. eso es parte de una investigación. Ajá. Ahora, lo que tú dices también es, pero no es lo que me interesa ahora. Yo puedo hacer, por ejemplo, una búsqueda bibliográfica de toda la información que ha sido publicada en los últimos 5 años sobre un tema determinado. Al hacer toda esa búsqueda, entonces a partir de eso yo voy a crear un nuevo documento actualizado de todo eso. Eso también es válido, pero no es lo que yo quiero ahora. Lo que yo les pido ahora es que haya de por medio un diseño, usted recoja datos que pueden ser cualitativos o cuantitativos, que sustenten el fenómeno químico la, o el problema que usted está buscando una solución. Profe, buenos días. En caso tal de que haya un cálculo, habría que explicarlo. Claro, todo lo que haya en un proyecto, cuando tú vas a la parte de tus resultados y al análisis de los resultados, eh, nosotros no hacemos cosas sin explicaciones, todo. Hasta Profe, en el simple entonces, hecho de elaborar una tabla o un cuadro, ya eso es parte de las competencias que vamos a desarrollar, ¿no? Diga, Ruth. entonces lo que entiendo es que hay que hacer o sea, la fase experimental hay que hacerla del problema que vayamos a hacer o de la investigación que vayamos a hacer. Correcto, sí. Ok, ¿alguna otra? Respecto al, si nosotros planteamos un problema que veamos en nuestra comunidad, que puede haber muchos, respecto a soluciones, entre comillas, que podríamos exponer, más o menos cuántas soluciones usted pudiera exigir o pudiéramos dar a exponer. Bueno,
en el enunciado de tu problema, ahí tú debes delimitar en tu pregunta lo que me estás diciendo. Vamos a suponer que es algo que tú no sabes qué es lo que vas a obtener, que eso puede ocurrir, ¿no? Cuando tú planteas tu hipótesis, puedes plantear más de una. Cuando tú vas a darle respuesta a la hipótesis, porque de eso se trata, entonces ahí tú te darás cuenta de que si efectivamente lo que hiciste comprobó o no comprobó alguna de tus hipótesis. ¿Cuál es la mejor solución al problema? Porque efectivamente un problema puede tener, dependiendo de cómo tú lo delimites más de una posible solución. Entonces, en ese caso, si llegas a establecer eso, y tú dices, mira, yo iba por aquí, pero de pronto me encontré con esto y me parece que también es posible. En la investigación también es válido que ocurra y que lo plantees. O sea, no es que uno a uno, un problema y una sola solución. Claro que no. Pues tú dices, bueno, la solución puede ser integral y puede incluir varios componentes. Aquí lo que me interesa que estamos estudiando química, por ejemplo, si es el tema de los residuos domiciliarios, digo, está bien la clasificación y los colores y eso, pero como estamos en química, nos interesa saber de esos residuos cuál es su historia, cuál es la fuente, de qué está hecho, cuáles son los elementos que están presentes en ese material, cómo se comportan, si se degradan, no se degradan, los afecta la luz, no les afecta la luz. Entonces, esa parte química no debemos dejarla por fuera. ¿Algo más? ¿No? No, profesor. Ok, ¿alguna otra duda? ¿No? Profe, yo tengo... Espera un momentito. Estoy esperando, pues, ¿cuánto es el momentito ese en la Ya. escala de tiempo? Profe, es que estaba pasando de esos carros que hacen bulla. Bueno, la cosa es que, es que no quería que se escuchara. Mi pregunta es que si yo tengo mi experimento, yo tengo entonces que presentarlo aquí de una forma, por ejemplo, yo hice mi experimento y le tomé fotos, le tomé videos y mis compañeros también, entonces yo tengo que hacer todo eso. Todavía cuando me entreguen la propuesta de equipo y yo dimensione qué es lo que van a hacer, entonces yo decidiré cuál va a ser el modo de presentación. Si al final les puedo pedir simplemente un póster y que expongan el póster y ahí van a estar las evidencias, o si hiciste algún video o lo que fuera, dependerá también de la orientación del trabajo. Listo, gracias, profesor. Y lo que le decía a Yacibet, nosotros aquí en Panamá manejamos unidades que no son del sistema internacional, porque decimos un momento, un momentito. Entonces, el momentito es menor que el momento. Profe, es que yo no sabía que el carro se iba a demorar tanto en pasar a la esquina de mi casa. Por eso que yo me dije, un momentito, yo pensaba que él iba a pasar más rápido y se demoró, así que discúlpenme la Pero espera. está bien, Yo pensaba que iba a ser nosotros, un momentito, yo pensaba que iba a ser un momentito, pero fue un momento. es como cuando estás esperando a alguien y te escribe que ya estoy saliendo, no, voy saliendo, y tú dices, voy saliendo ¿de dónde? Del cuarto, de la casa, de la parada. Entonces, hay esas expresiones que nos dejan así como marcando ocupado, porque en términos de tiempo, tú dices, voy a irme al interior. Ok. ¿Y a qué distancia está, no sé, para dónde vas? ¿A qué distancia? Ah, eso está como a hora y media. Entonces, nos preguntan la distancia y nosotros le contestamos en unidades de tiempo. Entonces, esas cosas son notables porque son parte de la vida cotidiana. Permítanme un momentito, voy a abrir la puerta.
allá arriba, a ver la chicha que quedó. Escribí ahí que apagar la estufa y se me olvidó. Así que esta mañana que llegué, dije, bueno, ahí no había el peligro de que nada fuera a explotar, ¿no? Pero en la noche que me acordé, yo que voy a chatear la Fran para que servía. Porque claro, recogí todo aquí, no salí ahí. No. Bueno, estamos de vuelta. Bien, entonces ya podemos dejar eso ahí. Todos tenemos claridad de... Y por favor, quiero que hagan ese ejercicio, ¿no? Ya cuando identificaron quién es su equipo, discutan, propongan, pero mi recomendación es que no hablen en el aire, escriban, porque si no se van a demorar mucho más. Y a estas alturas todos deben tener su pregunta o sus preguntas. Entonces discutan y pónganse de acuerdo. El lunes no quiero que me digan, es que no nos pusimos de acuerdo porque hay 2 preguntas. No, la instrucción es, escojan una pregunta y esa es la que va a utilizar el equipo. Bueno, pasamos a otra cosa. Ayer les mandé un ejercicio, que es un ejercicio clásico. Los que les gusta buscar ejercicios resueltos en la web está muy bien. Los ejercicios que están en la web no necesariamente los resuelve un químico. Y eso está bien porque nos da la oportunidad de comprobar. No todos los ejercicios que están resueltos en la web están bien resueltos. Eso es otro hecho notable. El ejercicio ese que les mostraba allí tenía 2 formas de resolución y tenía que ver con la densidad. Lo primero que quiero es que uno de ustedes me defina así brevemente qué es lo que entiende por densidad. Si tu hermano, tu hermanito te preguntara, oye, explícame qué es eso de la densidad, qué significa, ¿qué le diría? Recuerden que cuando yo entiendo algo lo puedo explicar. Si yo no puedo explicar algo es porque no lo entiendo. Y si no puedo representarlo con un dibujo o un esquema es porque tampoco lo entiendo. ¿Qué le dirían entonces? Vamos, que son las 10:20, deben estar despiertos a esta hora. No es el lunes que estamos dormidos a las 7:50. Si a mí mi hermano me pregunta qué es densidad, yo le contesto que tomo como un ejemplo, o sea, un vaso con agua, y le digo que dependiendo del tamaño del vaso, o sea, de la cantidad de agua que hay en el vaso, sería la cantidad de moléculas que hay, la cantidad de sustancia que puede haber respecto al tamaño. Así se lo explicaría. La cantidad de sustancias, de moléculas que puede haber con respecto al tamaño. Si yo soy tu hermanito, me pongo a llorar. Porque has usado muchas palabras. Entonces, entre más palabras, entre más ingredientes tenga la idea, te va a repreguntar y al final le vas a decir, oye, ándale el libro, búscalo en. Bueno, es que mi hermano está en bachiller de ciencia, entonces me debió entender, digo yo, ¿no? Ok. Él va a entender que todo lo que le estás diciendo, la sustancia, la molécula y todo eso. Yo no sé si estaría correcto, pero yo a un niño le explicaría como que es la capacidad que tiene algo de hundirse o ya sea flotar. ¿Es la capacidad que tiene algo de? De ya sea hundirse o flotar. De hundirse o flotar. Ok, ¿qué más? Y luego ya haríamos algo bastante como interactivo, práctico, ya sea con agua, en el cual pondríamos algo un poco más, algo pesado y algo liviano, y yo le diría, bueno, mira, si esto se hunde bastante es porque este objeto es más denso que el agua, y si flota, entonces es menos denso. Creo que a un niño. Ok, lo que ha dicho Nayeli, de ahí surge una pregunta, ¿no? ¿Por qué los cuerpos flotan en el agua? Estamos hablando. La explicación no es tan sencilla.
Pueden anotarlo ahí para que lo busquen porque ustedes son estudiantes de ciencia, ¿no? Porque los cuerpos flotan y van a notar que la densidad no es la única responsable de que un Porque cuerpo flote. pesan más que el agua, profe. Bueno, si me hablas de peso, ya esa es otra variable. La idea macro es que si algo se hunde en el agua, es porque pesa más que el agua. Esa es la idea cotidiana. Si tiro al agua algo que se hunde es porque pesa más que el agua. Ahora, esa no es la mejor respuesta a la pregunta. Pero, ¿qué otra idea? ¿Qué le dices? A ver, vamos a orientar la pregunta. Los materiales que están a nuestro alrededor, todo lo que podamos tener, etcétera, todo tiene densidad. Todo tiene densidad. Miramos a nuestro lado y vemos cosas que tienen densidad. Vemos objetos que tienen densidad. True or false. ¿Cómo definimos la materia? Todo aquello que tiene masa y ocupa espacio. Eso que está por todas partes, ¿no? Que desde la primaria lo dicen, ¿no? Todo, la palabra todo. Lo que tiene masa y ocupa un espacio. ¿Y la densidad qué es? Por definición. Cantidad de masa que hay en una sustancia u objeto. De masa nada más. La cantidad de masa que tenga algo en un volumen. Masa y su volumen. Masa y su volumen. Pero, Miren, miren, Cantidad de masa determinada en un cierto volumen. en un cierto volumen. O sea, es la masa contenida en un volumen o por unidad de volumen. Porque lo que usted conoce, Lina, es que la densidad se puede expresar, me dan 30 segundos. ¿Cómo estaba? Deshecho. ¿Viste el reloj? Estaba pegado ahí. Estaba en fase acuosa. Bueno, pero las otras cosas están allí, ¿no? Ah, no, ya tengo la llave. El hermano me lo tuvo que traer yo, ¿verdad? Esa es la llave de la Jere. Abres la Jere y entras por la puerta de al lado. Y Jake debe estar llegando, me dice que ya está llegando. Ayuda a decir, abre arriba. Ahí arriba. Por ahí debe haber algunos CD. Si no, yo tengo ya. No te metas ahí. No creo porque ellos como están filados. Este es el... Ok, entonces, la masa contenida en una unidad de volumen. Usted conoce que la densidad, cuando ve tablas por ahí, valores, está expresada en el ejercicio que se le propuso, hablaba del oro y de la plata, y la unidad allí utilizada era gramos por centímetros cúbicos, ¿no? En las unidades del sistema internacional sería kilogramos metro cúbico, pero sería equivalente, ¿no? A decir gramos por centímetro cúbico. Entonces, así sencillo, es la masa contenida por unidad de volumen. Si quiere ser más fino, usted puede decir es la masa, paréntesis, en gramos, contenida por unidad de volumen, 1 centímetro cúbico. Si es el sistema internacional, sería la masa en kilogramos contenida en una unidad de volumen, metro cúbico. Pero es eso. En lenguaje coloquial, para el hermanito de Lina o de Nayeli o lo que fuera, tú le puedes decir, mira, todos los objetos que tienes a tu alrededor pueden ser sólidos, pueden ser líquidos,
pueden ser gases que normalmente no los vemos, pero tienen masa. Si nosotros quisiéramos conocer cuánta masa tiene un objeto, tendríamos que, todos los objetos tienen distintas formas, entonces tendríamos que, para cada objeto, determinar cuánta masa tiene. Eso sería muy raro. Entonces lo que hacemos es definirlo, la masa que está contenida en una unidad de volumen. Eso significa que la materia tiene esa propiedad de densidad. Cada materia tiene una cantidad de masa que ocupa un volumen determinado. Y como todas las materias no son iguales, significa que cada clase de materia va a tener una densidad distinta. Y como tiene una densidad distinta, eso puede ser como nuestra huella digital, ¿no? Nuestra huella dactilar, que ninguna es igual a la de otro ser humano. Entonces, la densidad también es una propiedad física de la materia que nos ayuda a distinguir una materia de otra. Podríamos tener agua y podríamos tener alcohol sin saber qué es, y como es un líquido transparente podemos pensar que es lo mismo. Pero si determinamos la densidad, vamos a encontrar valores distintos. Esto quiere decir que en un mismo volumen de una clase determinada de materia puede estar contenida una masa diferente. Entonces, si la densidad de un material es 10 gramos por centímetro cúbico, significa que en un centímetro cúbico, en la ilustración que yo les di en el repaso, ahí había unos cubitos de distintos tipos de materia. Y decía, bueno, todo el cubo es de un centímetro cúbico, es decir, la arista es de un centímetro. Pero la cantidad de materia que puedes acomodar allí es distinta. La cantidad de masa que puedes meter ahí en ese centímetro cúbico es distinto. En el caso del oro y de la plata, del ejercicio de la joya, ¿cuál es el valor de la densidad del oro? ¿Cuál es? Esos valores de densidad también están en la tabla periódica. ¿Cuál es el valor numérico de la densidad del oro? 19,3 gramos por centímetro cúbico. 19,3. Entonces, la densidad la vamos a simbolizar por la letra griega rho. No vamos a utilizar una D ni mayúscula ni minúscula para simbolizar la densidad. El símbolo va a ser la letra griega rho, que es algo parecido a una P, pero con más forma de gancho, ¿no? Entonces, 19,3. gramos por centímetro cúbico. Significa que en un centímetro cúbico de oro está contenido una masa de 19,3 gramos. ¿Y la densidad de la plata? 10,5. Entonces, mirando esos valores, una de las cosas que podemos decir, como las densidades son distintas, aun si no sabemos quién es oro y quién es plata, pero si las densidades son distintas, podemos decir que son metales distintos, porque tienen valores distintos de densidad.
porque es la propiedad que permite diferenciar un material del otro. Entonces, en el ejercicio dice que tienes una joya. No dice que sea una sortija, ¿no? No sé. ¿Dice una sortija? No. Una joya nada más. Ajá. Bueno, Ajá, dice. a una alhaja. Una alhaja puede ser un brazalete, lo que fuera. Pero el tema aquí es que no es oro puro ni es plata pura. ¿Cómo le llamamos nosotros a esa mezcla de dos metales? Aleación. Una aleación. Bueno, entonces las chicas aquí cuando les regalen un anillo, ustedes cerciórense y determinen la densidad. Si es que le están dando un anillo, un brazalete, unos pendientes de oro puro, usted le dice, espérate, yo primero quiero determinar cuál es la densidad para que no me esté echando cuento. Y si les regala un diamante, mucho mejor. ¿De qué está hecho el diamante? Carbono. Es una forma de carbono. Ahora, pero en un lápiz, la punta del lápiz o la mina del lápiz, ¿de qué está hecho? ¿Qué elemento es? ¿Qué elemento es? Carbono también. Carbono también. Pero hay una diferencia en que a usted le regalen un anillo de este carbono a que le regalen un anillo de diamante. ¿Sí o no? ¿Y cuál es la diferencia entre el carbono aquí del lápiz y el carbono del diamante? Es el mismo elemento, número másico 12, número atómico 6, masa molar 12,001 gramos por mol, etc. ¿Y qué es lo que lo hace diferente entonces? Tiene más cadena de carbono. Y lo hace Tiene más cadena de carbono. ¿Qué otra idea? La forma en que están ordenados los átomos de carbono en el diamante y el grafito. La forma en que están ordenadas, o sea, la distribución espacial. Entonces, fíjense, es algo de la naturaleza, ¿no? Para que se forme el diamante, tiene que pasar mucho tiempo desde el punto de vista termodinámico para que se produzca ese arreglo. En química, cuando un elemento tiene más de una forma de presentación, le llamamos alótropos. Entonces aquí estamos hablando del grafito y del diamante, que son alótropos del carbono. Ahora, si a usted le van a regalar un anillo de grafito, termodinámicamente en algún momento es posible que ese grafito se convierta en diamante. Ahora usted tiene que sentarse con mucha calma a esperar que eso ocurra, pero no sea malagradecida si el muchacho es pobre y le trae su anillo de grafito. Entonces, en la joya, ahí decía, la joya, y no es la cárcel, el volumen de la joya, ¿cuánto era el volumen de la joya? 0,675 centímetros cúbicos. Ya. 0,675 centímetros cúbicos. Ese era el volumen de la joya. Que era es una aleación y que está constituida por oro y plata. Y conocemos las densidades del oro y de la plata. Si ese es el volumen
total de la joya, ¿quiénes contribuyen a ese volumen? ¿Quiénes? El oro y la plata. Entonces uno puede decir que el volumen de la joya es igual al volumen del oro más el volumen de la plata. Sí, eso es parte de la información. No, ahí no dice en el enunciado el volumen de la joya es 0 tanto y equivale al volumen del oro más. No, eso usted lo infiere a partir de los datos. Entonces, ¿cómo se calcula la densidad? Fíjense, hemos dicho primero, la densidad es una propiedad. Ahora estamos preguntando, ¿cómo se calcula? ¿Cuál es la ecuación matemática para calcular la densidad? El número de gramos entre la cantidad de volumen en mililitros o centímetros cúbicos. O sea, necesitamos conocer dos variables, la masa del objeto y el volumen del objeto. En los libros usted puede encontrar que la densidad es igual masa dividido por volumen o entre volumen. Ya yo les he hecho la anotación de que la M en el sistema internacional es el símbolo del metro, pero por uso y por ahorrarse las letras, la masa pero eso puede crear confusión también, ¿no? Bueno. Entonces, aquí hay, ¿qué relación de proporcionalidad hay entre la densidad y la masa? ¿Son directamente proporcionales o inversamente proporcionales? Según esta relación, masa dividido volumen, ¿qué relación de proporcionalidad hay entre la masa y la densidad? Inversamente proporcional. ¿Cuánto? Inversamente proporcional. Inversamente proporcional. A ver, vamos a poner la pregunta de otra forma. Si la masa aumenta, ¿la densidad aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. ¿Ah? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, profe. Aumenta. Entonces, ¿cómo es la relación? ¿Directa o inversa? Directa. Directa. Y aquí, si el volumen aumenta, o sea, el número que está aquí en el denominador se hace más grande, el valor de la densidad, ¿cómo va a ser? ¿Mayor o menor? Menor. Menor. Entonces la relación es Inversamente proporcional. inversamente proporcional. Cuando usted hace gráfica, usted podría hacer una gráfica en el eje de las ordenadas y las abscisas. Usted podría graficar masa y aquí podría graficar volumen en las unidades respectivas, ¿no? Gramos y si hace esa gráfica, entonces debiera encontrar lo que le estoy preguntando, la relación de proporcionalidad, si es directa o es inversa. Ahora, la densidad dependerá de cuánto material yo escoja. Por ejemplo, si tengo un bloque, bueno, no, al oro no le dice bloque. Si tenemos una, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? El lingote, ¿no? Si tenemos un lingote de oro
tenemos la mitad del lingote, un cuarto del lingote, la densidad va a ser siempre la misma. Si la masa cambia, la densidad debería cambiar también, ¿no? O sea, pongámoslo de esta manera. Aquí tengo un pignómetro de 10 mililitros para determinar densidad de líquido. Si yo determino la densidad de 10 mililitros de agua y me da un valor, si yo hago esa misma determinación en un pignómetro de 5 mililitros de agua, ¿me va a dar un valor distinto? No, si es el mismo, si es la misma agua, tiene que ser la misma densidad. O sea, no puede variar por una razón sencilla, porque si decimos que la densidad del oro es 19,3 gramos por centímetro cúbico, si decimos que depende del tamaño del oro, entonces el oro tendría múltiples densidades, no un solo valor. En esta ecuación, ¿qué relación de proporcionalidad hay entre la masa y el volumen? ¿Son directamente proporcionales o inversamente proporcionales? Inversamente. La masa y el volumen. Si yo pongo esta ecuación así, densidad por volumen igual a masa. Esta ecuación, vamos a ponerle esta 1 y esta ecuación 2. Estas dos cosas no son igualitas, no representan lo mismo. No se ve, profe. Ay, no se ve. Si yo pongo densidad multiplicado por el volumen, vamos a poner un Profe, en realidad sí se ve, lo que pasa es que la cámara está muy arriba y no se ve. Ahora sí. ¿Ahí? Sí, ahora sí. Ok. Si yo pongo densidad por volumen, o pongo densidad igual masa dividido volumen, estas dos cosas no es lo mismo. Las dos expresiones. Sí, es lo mismo. Es lo mismo, lo único que he hecho ahí es despejar, ¿no? He multiplicado. Entonces, ¿qué relación de proporcionalidad hay entre la masa y el volumen? Profe, es directa. Claro, es directa. Si el volumen es mayor, la masa es mayor. Quiere decir que si usted tiene un lingote de oro o tiene la mitad de un lingote de oro, no importa el tamaño. El tamaño o el volumen va a ser proporcional a la masa. Así que el valor va a seguir, será el mismo, independientemente de eso. O sea, si usted le determina la densidad a un tanque de agua de 5 galones, la mano arriba, ya que hoy es viernes. Bueno, gracias por el aporte. Si tenemos un tanque de 5 galones y tenemos 10 mililitros en un pignómetro y determinamos la densidad va a ser la misma, ¿sí o no? Por favor, abran la boca. ¿Sí o no? Pues sí, sí. ¡Claro! Porque si no, después tú vas a decir, bueno, es que es agua, pues, y el agua, como líquido, debe tener la misma densidad. No importa si es una gota de agua o si es el tanque de reserva del lugar donde vivimos de agua. Porque es una propiedad característica y la masa y el volumen son proporcionales. Así que si yo mido la densidad de 1 mililitro o de 1 litro, el valor de la densidad es el mismo. Muy bien. Volvamos a la joya.
metafóricamente hablando, recuerden que estamos hablando de la alhaja. Entonces, en el ejercicio lo que nos pedían era cuánto oro y cuánta plata tiene la joya. Esa era la pregunta. Entonces, arbitrariamente no podemos decir que la mitad, 50 y 50. No podemos decir eso, porque las densidades no eran las mismas. Entonces tengo aquí una relación pero ya aprendí el volumen. ¿Por qué lo puedo reemplazar? De acuerdo a la ecuación, densidad igual a la masa dividida el volumen. Si yo quiero encontrar el volumen, ¿a qué va a ser igual? Para despejarlo, volumen es igual a densidad por masa. El volumen. Densidad entre masa. Masa entre densidad. Pónganse serios, muchachos, pónganse serios. Si yo paso el volumen para acá, la densidad pasa para acá, ¿no? Intercambia nada más de lugar. Pónganse serios. Por hablarlo coloquialmente. Entonces, bueno, así que como el volumen de la joya, yo lo conozco. El volumen del oro, entonces, yo lo podría reemplazar. El volumen del oro sería la masa del oro entre la densidad del oro. ¿Y por qué lo voy a reemplazar? Porque en el ejercicio me dan el valor de la densidad del oro. O sea, es un dato que yo conozco. Entonces aquí podría poner masa del oro dividido entre la densidad del oro más masa de la plata dividido entre la densidad de la plata. Masa del oro dividido. Este valor lo conozco y este valor lo conozco. Pero la masa del oro y la masa de la plata, eso es lo que tengo que buscar porque me está pidiendo el porcentaje. ¿Qué otro dato me da el ejercicio? ¿Le da la masa de la joya? ¿Cuánto es la masa de la joya? 9,85 gramos. 9,85 gramos. Y esa masa de la joya, esos 9,85 gramos, ¿a qué serían igual? ¿De qué está hecha la joya? De la masa del oro y la plata. Entonces, alhaja. La masa del oro más la masa de la plata. Así que con ese dato yo podría reemplazar aquí cualquiera de las dos. Vamos a poner la masa del oro sería igual a 9,85 gramos menos la masa de la plata. ¿Sí? Despejando eso en nada más. Y este valor, masa del oro, lo podría reemplazar aquí. Profe, no sé si soy yo, pero no se ve lo que usted está escribiendo a la derecha. Aquí lo único que hemos hecho es masa del oro, masa de la plata, pero yo sé que la masa del oro más la masa de la plata eran 9,85 gramos porque eso lo dice el ejercicio. Entonces lo único que hago es reemplazar la masa del oro de la plata con una resta, ¿no? La masa del oro es 9,85 menos la masa que debe haber de plata.
Ahora aquí ya tengo una ecuación donde conozco la densidad del oro, la densidad de la plata, el volumen ya estaba dado, y tengo una sola variable que es la masa de la plata. ¿Qué queda por hacer allí? Solamente reemplazar los números y encontrar la incógnita que sería masa de la plata. Cuando ya encuentro la masa de la plata, pues como ya sé cuál es la masa de la joya, solo hay que hacer una resta y voy a encontrar la masa del oro. Este ejercicio, ¿por qué es tan ilustrativo? Porque es uno de esos ejercicios que tiene que ponerte a pensar y en buscar las relaciones. O sea, no es un ejercicio directo. Por ejemplo, si un ejercicio dice, tiene 10 gramos de oro que ocupan un volumen de 100 centímetros cúbicos, calcule la densidad. ¿Qué usted va a hacer? Ah, divido 10 entre 100. O sea, no, esos ejercicios no tienen ningún sentido a este nivel universitario. Entonces, recapitulemos. El ejercicio te pide saber para una aleación que está compuesta de oro y plata, cuál es el porcentaje que hay de estos metales. Los datos que te da es dato de volumen de la aleación y te da la masa de la aleación y las densidades de la aleación. Para resolver ese ejercicio por esta vía, lo que tenías que pensar era cómo expresar el volumen en función de la densidad, porque esos datos lo tienen. Yo creo que matemáticamente ustedes deben estar claros de que si en una ecuación tú tienes dos incógnitas, pues no la vas a poder resolver. Tienes que poner una variable en función de la otra. Entonces eso es como intuitivo. Si en una mezcla tú tienes dos isótopos y no te dicen cuánto hay del uno ni del otro, y nada más son dos isótopos, la suma de esos dos isótopos, ¿a qué porcentaje debe equivaler? Al 100%. Al 100%. Entonces tú dices, ah, bueno, el isótopo A menos el isótopo de B sería 100% de A menos B. ¿Y cómo sabes? Porque, bueno, la suma de los dos es 100%. Ahora, si tienes tres isótopos, ya no puedes saber eso. Entonces, esas son las habilidades matemáticas que queremos movilizar. En los ejercicios de la clase anterior veíamos el tema de la pirámide. Les dije que la esfera se va a usar continuamente para representar un átomo. El volumen de una esfera, ¿cómo se determina? Con una fórmula. 4/3 pi por r al cubo. Eso tienes que saber utilizarlo para encontrar el radio, que sería equivalente a un átomo. Entonces, es importante que practiques estos cálculos. Yo te puedo ayudar a razonar, pero yo no puedo hacerlo por ti. Y mi otra recomendación es, haz un dibujo, haz un dibujo, haz un dibujo, haz un dibujo, haz un dibujo. Si en el dibujo no entiendes lo que te estás preguntando, probablemente no lo vas a poder resolver. Pero lo importante es que entiendas qué es lo que no entiendes. Porque hay veces que uno ve un ejercicio y lo lee nada más y dice que, yo no sé hacer eso. Esa es la salida fácil, ¿no? E insisto, estos ejercicios yo los tengo resueltos por mucho tiempo. O sea, nada me cuesta decirle, coge y míralo, pero esa no es la idea. Y lo del libro lo mismo, ¿no? Usted tiene que ejercitarse. Porque si no, le doy el solucionario para que usted mire cómo se hacía y no va a aprender nada. Ok, ¿alguna pregunta del ejercicio? ¿Preguntas? Por mi parte, no. ¿No? Ok. Y Profe, la yo otra... sí tengo una duda leve. Entonces, este método que usted estaba aplicando aquí
era el que aparecía en el PDF de segundo, ¿verdad? No, no sé, porque yo lo tomé así y se lo di. No sé cuál era el Que método que estaba allí, se pero parece. probablemente es parecido. Tal vez el orden en que se ejecuta no es el mismo, pero ahora tú puedes sentarte, intentar ver si hay otro método, porque puede que haya otro método de resolución. ¿Alguna Profesor, otra? es decir, Diga. que de ese problema puede haber varios tipos de salida para encontrar la masa. En todos los ejercicios puede haber más, bueno, no es que en todos, pero en un ejercicio puede haber más de una forma de solucionarlo en el planteamiento. Okay. Profe, por lo menos yo lo intenté hacer. Y lo que hice fue sacar la diferencia entre ambas densidades, tanto del oro como de la plata. Ajá. Lo que me dio 8,8. Ese 8,8 lo dividí entre 2, que me dio 4,4. Y yo sí tomé al oro y la plata como un 50 y 50. Ya, pero mi pregunta sería, del primer paso que dijiste, si tú sumas el valor de la densidad del oro más la densidad de la plata, lo puedes sumar porque tienen las mismas unidades. Pero el valor numérico que te da, ¿qué representa? O sea, sumas el valor de 19 y el otro era 10, ¿no? Sí, 10,5. No es el Ya. total, la densidad total ¿Qué representa para ti? ¿La densidad total de qué? del alhaja o de la joya. Y eso te hace sentido, decir que la suma de la densidad es la densidad de la joya. No sé, profe. No, pero dime si te hace sentido. O sea, tienes una joya que tiene oro y tiene plata. Y cada uno tiene un valor distintivo de densidad. Si tú quisieras, si tuvieras una sortija real, digamos, y tú la amasas y determinas y sabes el volumen, tú podrías determinar la densidad. Ahora, a la pregunta que te estoy haciendo es, si la composición es de oro y plata, la densidad de la joya, el valor de la densidad de la joya, ¿debiera o no debiera estar en el medio entre la densidad del oro y la densidad de la plata? Sí, profe. Claro, porque de eso está hecha. Ahora, si la joya tiene mucho oro, la densidad de la joya se va a parecer más a la densidad del oro, porque tiene poca plata. Pero si la joya tiene mayoritariamente plata, la densidad de la joya deberá ser más parecida a la densidad de la plata. Ahora, lo que tú dices que la divides entre 2, ¿qué representa esa división entre 2? ¿Cómo la interpretas? Yo la interpreté porque como dijo el porcentaje tiene que dar 100%, entonces sumé, o sea, agarré el oro y la plata como si fueran 50 y 50. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No sé, profe. Pero es el 50% de la composición. O sea, ese 50% estás diciendo que tiene 50% de oro y 50% de plata. Inicialmente. Parte de asumir que la joya es mitad oro y mitad plata. Ajá, exacto. Y después al final, porque lo que estás buscando al final es justamente cuánto tiene de verdad. Al final lo que yo hago para comprobar, porque, ok, la división de ese 8,8 me da 4,4. O sea que tengo las dos mitades. Y lo que yo hice fue sacar primero el volumen del oro y de la plata y luego la cantidad de masa para saber a cuál le iba a sumar el 4,4 y a cuál le iba a restar. Ok. Y así fue que me di cuenta de que... ¿A cuál ibas a sumar y a cuál le ibas a restar con respecto a qué? ¿A la masa de la joya?
a la diferencia de las densidades. ¿Tienes cómo compartir lo que hiciste? Porque ya creo que el resto quedó colgado. ¿Lo tienes allí escrito para compartirlo? Sí, pero lo tendría que escanear, profe, parece. Lo que, mientras ella termina de escanear allí. Profe, estoy revisando el problema resuelto, el PDF que usted nos envió, Ajá. pero no consigo cómo desarrollar un valor que está ahí y no sé cómo lo sacó, la verdad. Bueno, sí, después que hemos hecho esta actividad, te tienes que sentar tú y mirar si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con usted. Lo que Alexandra está diciendo es que ella suma las densidades. Yo le interrogaba que si tú sumas la densidad del oro más la densidad de la plata, ella dice que esa suma equivaldría a la densidad de la joya. O sea, densidad de la joya es igual a la densidad de la plata más la densidad del oro. Y además, dividida entre 2. No, profe, yo lo resté. Saqué la diferencia. La densidad del oro menos la densidad del oro menos de la plata entre 2. Sí, profe. Y entonces eso le daba, ¿te daba cuánto? 8,8, ¿no? 8,8 la resta y la división 4,4. Entonces, y esa era la densidad de la... Era la diferencia que había entre las dos densidades. Bueno, ajá. ¿Y qué representa eso? La diferencia entre... Eso es la diferencia entre la densidad del oro y la densidad de la plata. ¿Sí? ¿Y qué representa eso? Físicamente. ¿Qué cosa, profe? No lo escuché. ¿Qué representa eso físicamente, ese 4,4? Ya sé que matemáticamente es la diferencia de las densidades, la diferencia de las dos densidades. Pero físicamente, ¿qué representa? Ahí sí no sabría qué decirle, ya que esto es un método empírico ahí que logré determinar. Ok, ya. Entonces, después que lo tienes bien desarrollado, me lo mandas y me escribes al lado lo que tú supones. No solamente quiero los números, sino el sustento escrito de por qué es válida esa operación. ¿Qué significado tiene? Porque lo que Alexandra menciona puede ser que cuando trabajes con los números, hagas cosas con los números y llegues a la respuesta. Entonces el estudiante dice, pero es que me da lo mismo. Sí, pero si no sabes explicar el porqué del análisis, es lo mismo que nada. Bien, lo que quiero compartir ahora en estos minutos que nos queda. Pero fue una pregunta, entonces se lo manda usted aparte. Correcto. No, ponlo en el grupo para que todos lo veamos, pues no pasa nada. Ok. Todo lo que ustedes hagan y quieran compartir en el grupo para realimentar al resto, lo puede poner ahí. En el capítulo 5 del libro, que es nuestro tema asignado a la lectura para esta semana, la historia del átomo es una historia muy entretenida. Yo sé que cada vez ustedes van a tener menos tiempo de leer plácidamente.
el tema de cómo en la época de los griegos, a través de la reflexión y observando el mundo, se define la partícula, o una de las partículas que es objeto de estudio de la química, ¿no? Que es el átomo. Empieza la historia con Demócrito, siglo V, antes de Cristo. La materia está formada por partículas pequeñas e indivisibles, a las que llamo átomos. Hoy sabemos que indivisible no lo es. Pero seguimos llamando átomo al átomo, herencia de los griegos. Siglo después, John Dalton definió de forma precisa esas unidades indivisibles de la materia y postula su teoría atómica. Los postulados de la teoría atómica de Dalton, actualmente, todos esos postulados no son válidos. Ese es parte del funcionamiento de la ciencia. Los hallazgos que se van produciendo progresivamente van superando las teorías antiguas. No obstante, en la historia quedan marcadas como teorías o como principios, aunque no sean válidos todos sus postulados. Esto se lo quiero remarcar porque cuando usted lea el libro y le digan, bueno, los postulados de Dalton es esto, no significa que por ser los postulados de Dalton son todos correctos. Ya comentábamos en la clase anterior que la fórmula del agua, que es apasionante ver por qué la fórmula del agua, la más conocida, era incorrecta en sus inicios, y por estos mismos grandes científicos. Entonces eso hay que mirarlo con cautela. Vamos a leer los postulados. Dice, están formados los elementos por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. Recuerden, otra visión que debemos tener clara es que para las épocas en que se postulan todas estas teorías y se estudian los elementos, pues no estaban todos los elementos que nosotros conocemos en la tabla periódica. Recuerden que en la tabla periódica de Dmitri Mendeleev, a quien se le atribuye o se considera el padre de la tabla periódica, el número de elementos que se conocía hasta ese momento eran 60 y tantos elementos, que él dejó espacio vacío en la tabla periódica. Entonces es importante que cuando estemos reflexionando sobre esto, no es que ellos tenían la tabla periódica que nosotros contamos hoy y estaban viendo y sabían del número atómico y todas esas cosas. No era de esa manera. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, igual tamaño, masa y propiedades, y los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de todos los demás elementos. Eso no es cierto, porque todos los átomos no son iguales. Ya sabemos que existen los isótopos que tienen masas diferentes. Los compuestos están formados por átomos de más de un elemento, y la relación del número de átomos entre dos de los elementos presentes siempre es un número entero o una fracción sencilla. En esa época se hablaba bastante del tema de las proporciones. De hecho, en el capítulo 5 inicia con una ley. ¿Cuál era esa ley? La ley de Proust. La ley de Proust, o de las proporciones, ¿qué? Proporciones definidas. Proporciones definidas. Según esa ley de Proust, cuando dos átomos se unen para formar un compuesto, lo hacen en una relación de número entero, sencillo o simple. Y siempre que haya esa relación entre esos átomos, vamos a obtener el mismo compuesto. Entonces, cuando hablamos del agua, la proporción de hidrógeno y oxígeno en el agua siempre va a ser de 2 a 1. Cualquier otra proporción distinta de 2 a 1 ya no se va a tratar de el agua. En términos porcentuales, la masa molar del agua es aproximadamente 18 gramos. Y si hacemos la composición porcentual
¿Cuántos gramos de hidrógeno hay en el agua? Un gramo. Ajá, ¿cuántos gramos por mol hay? 2. 2. Y la masa molar es 18. Si usted divide 2 entre 18, le va a salir un 11, y tanto por ciento. Si lo resta de 100 porque solo hay 2 elementos, entonces le va a salir 88, algo por ciento. Quiere decir que el agua siempre va a tener esa composición. 11, y tanto por ciento de hidrógeno y 88, 89% de oxígeno. En química nosotros identificamos los compuestos y determinamos el porcentaje de composición, sobre todo cuando hay una especie nueva. Se cuentan cuántos átomos de carbono tiene, cuántos de hidrógeno, de oxígeno o de nitrógeno. Eso es parte de la investigación. Pero el punto aquí es que hay una ley de proporciones definidas. Si no es ese porcentaje o esa proporción, ya se trata de otro compuesto. La reacción implica solo la separación, combinación o reordenamiento de los átomos, nunca creación o destrucción. Ese es el postulado de la ley de conservación. No se crea ni se destruye, solo se transforma. Hay un reordenamiento. Y ya dijimos que en una reacción química, ¿qué es lo que se conserva? ¿El átomo o la molécula? El átomo. El átomo. Cuando el hidrógeno y el oxígeno reaccionan para formar agua, el hidrógeno y el oxígeno del agua continúan siendo el mismo átomo de hidrógeno y de oxígeno. Lo que ha ocurrido ahora es que ha existido un reordenamiento y han formado una nueva especie, un nuevo producto, en este caso una molécula. Con respecto a la estructura interna del átomo, las partículas fundamentales, en 1850 se demuestra que el átomo tiene una estructura interna, es decir, lo que conocemos con las partículas subatómicas. Y estos descubrimientos conducen entonces a identificar las partículas que hoy conocemos, electrones, protones y neutrones. Miren, muchachos, lo interesante de eso no tanto es quién lo descubrió, sino el cómo lo hizo, para la época que lo hizo y con el diseño experimental que utilizó. Eso es lo más grandioso que podemos aprender de cómo estas partículas invisibles a nuestro sentido, hubo un diseño experimental para demostrar que estaban allí. Entonces, eso es lo que necesito que al momento de leer esto en el libro, usted se ponga a pensar y diga, wow, mira, puso esto aquí, puso esto otra allá para ver cómo se comportaba. Eso es lo maravilloso, porque los experimentos que se hicieron una vez y otra vez y los validaron y los trataron de probar y se reprodujeron, otros no se reprodujeron, pero que nos llevó a establecer lo que hoy nosotros conocemos como el modelo atómico cuántico, mecánico cuántico. Entonces, para el electrón, el experimento clásico de Thomson de los tubos de rayos catódicos, donde había una serie de placas positivas y negativas, y Thomson, por ese trabajo y por su descubrimiento del electrón, bueno, fue galardonado con el premio Nobel, y él utilizó en su experimento rayos catódicos con carga negativa. Ya sabemos que las cargas iguales se atraen y las cargas distintas se repelen. Entonces, si existía pues una atracción, debían ser cargas iguales, y si cargas diferentes y si había una repulsión, pues debían haber cargas iguales. Entonces, insisto, lo que nos interesa es el diseño y en este caso ver cómo esas partículas eran desviadas por un imán o por un magneto, lo que le lleva a postular entonces la existencia de una nueva partícula cargada negativamente y bautizada como el electrón. En el caso del protón, en ese momento el modelo hacía suponer que si habían cargas negativas, debiesen existir cargas
positivas que neutralizaran esas cargas en el interior del átomo. Y para que el átomo tuviese la cualidad de ser neutro, tendría que existir entonces igual número de cargas positivas y cargas negativas. En este modelo de Thomson, él lo visualizó como una esfera, cosa que sabemos que no es así, aunque la seguimos representando como una esfera. Recuerden que los modelos van a tener siempre limitaciones, pero es lo que tenemos para representarlo. En el experimento de Rutherford con la lámina de oro, él bombardeó con núcleos de helio o partículas alfa y encontró que la mayoría de esas partículas rebotaban aquí, o sea, atravesaban la lámina y cambiaban de dirección. Pero en algunos casos las partículas rebotaban. Con estos resultados, entonces, lo que la contribución de Rutherford, él señala que como la mayor parte de las partículas atravesaban, quiere decir que en el átomo debía existir mucho espacio vacío. Hoy, cuando nosotros representamos los electrones en lo que posteriormente se denominaría los orbitales, pues entre esos niveles de energía lo que existe efectivamente son espacio vacío. Y con este experimento del bombardeo de partículas alfa y la lámina de oro, entonces, en función de esos hallazgos, pues él postula la existencia de espacio vacío en el átomo. En el caso del núcleo, hoy nosotros reconocemos que la masa mayoritariamente del átomo está contenida en el núcleo. Rutherford propone entonces que la mayor parte de esa carga positiva, los protones, debían estar concentrados en un conglomerado central al que se denominó núcleo. Si las partículas pasaban en su experimento cerca del núcleo, partículas con carga positiva, pues iba a ocurrir repulsión, por lo que entonces iba a demostrar que las partículas del núcleo efectivamente tenían carga positiva. Y aquí está el modelo de Thomson. La mayoría atraviesa aquí partículas que colisionan en el núcleo, partículas cargadas positivamente colisionan con el núcleo. Si esa partícula ya sé que era positiva, entonces en el núcleo debe haber carga positiva que origina esa repulsión. El neutrón, posteriormente, el descubrimiento del neutrón fue ya más tardío por Chadwick para demostrar, entre otras cosas, la estabilidad del núcleo, por qué tanta carga positiva en el núcleo y el núcleo permanece estable, ¿no? Es de suponer que si el núcleo tiene un conglomerado de partículas positivas, haya mucha repulsión. En el caso nuestro, se hace poco énfasis en cómo están ordenados o arreglados los protones y los neutrones en el núcleo. Se hace mucho énfasis en los electrones que están en los niveles y los orbitales. Pero en el estudio, en la escuela secundaria, normalmente no se habla mucho de cómo están arreglados esos protones y neutrones en el núcleo, cosa que sí es relevante que aprendamos acá. Y en una vista, entonces, de las dimensiones nucleares, estamos hablando del orden de los Armstrong, el orden de magnitud 10 a la menos 8 centímetros, 10 a la menos 10 metros de las dimensiones nucleares. En la representación que usted aprendió, este número superior izquierdo es el número másico, número de protones y neutrones. Y aquí está Z, que es el número atómico equivalente al número de protones, y es como está ordenado en la tabla periódica. Y es lo que caracteriza entonces y diferencia a un elemento del otro. En la tabla periódica usted ve que conforme avanza, lo que diferencia un elemento del anterior es el número atómico y eso le confiere propiedades distintas a cada uno de los elementos de la tabla periódica. Entonces es notable que una sola partícula define el comportamiento químico de los elementos que conocemos hasta la fecha. Y el otro aspecto aquí, y
que está relacionada con la teoría de Dalton, pues es la existencia de isótopos que ya hemos mencionado e introducido, que tienen el mismo número atómico, pues se trata del mismo elemento, pero diferente número másico. Y aquí como ejemplo ya hemos mencionado también los isótopos del carbono, el 12, el 13, el 14, entre los más conocidos por las aplicaciones en medicina, por las aplicaciones en la investigación, por las aplicaciones en la radiomarcación, para la datación de objetos. Y en el caso del hidrógeno, pues sus isótopos está el hidrógeno, el deuterio y el tritio. En el laboratorio, en algunos casos de experimentos donde hay interferencia debido a este hidrógeno, nosotros utilizamos agua deuterada, es decir, agua enriquecida en este isótopo del hidrógeno. Así que también tiene un uso práctico en investigación los isótopos. Y en medicina sabemos que hay unos radioisótopos que también tienen aplicaciones médicas importantes. Muy bien. Entonces, en el capítulo 5, les voy a pedir que para el capítulo 5 me construyan una línea del tiempo de los eventos que están allí. ¿Han hecho todos una línea del tiempo en algún momento? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profesor. Ok. Ni siquiera voy a preguntar si leyeron el capítulo 5 porque era actividad para esta semana. Y yo quiero basar el curso en una relación de confianza porque lo demás es chiquillada. Así que el que no lo ha leído, pues este fin de semana va a tener que apurarse y leerlo y hacer una línea del tiempo. Los que conocen o los que no conocen, usted puede entrar y buscar en la web modelos de línea del tiempo. Hay distintos y son gratuitos y usted lo puede utilizar cualquier diseño. Si no lo quiere hacer así, usted lo puede diseñar en Word con las plantillas que hay allí y hace la línea del tiempo. Eso tampoco me incomoda. Bien, son las 11:31, entonces recuerden los compromisos. Tenemos el tema de la lectura de los vampiros, que tiene que contestar un formulario de las estrategias que estamos utilizando de lectura. Y con eso estaríamos resueltos. ¿Alguna pregunta, algún comentario para finalizar esta semana? Profesor, entonces sería una línea de tiempo del capítulo número 5, hacerlo y ya. No hay que enviárselo ni nada, solamente nosotros vamos a hacer nuestra línea de tiempo. Hacer la línea del tiempo. Ok. Gracias. ¿Preguntas, dudas? No. Semana 3. Ya si ves tú misma, han pasado 3 semanas. ¿Cómo va tu historia con la química? Pues yo siento que bien, sí me ha dado un poco de esta semana, los métodos que usted nos dio de buscar otras formas, las que siempre he estado como acostumbrada a hacer, la verdad me ha sido un poco difícil encontrar porque siempre sale como la más común, que es la que por lo menos siempre aprendí desde el bachiller de ciencia, pero bueno, es siempre investigar y buscar y hacer, y en las semanas, la verdad, personalmente he aprendido bastante y he podido refrescar conceptos y cosas que había olvidado un poco del bachiller de ciencia. Refrescar, eso es importante. Cuando llueve, tienes debajo del agua para que se refresquen más. Gracias, Yacibet. Reggie, ¿tú qué piensas a la velocidad que vamos en el curso? ¿Vamos bien? ¿Vamos muy rápido? ¿Vamos muy lento? Bueno, profe, ¿qué tal? Yo opino que vamos a buen ritmo, la verdad. En sí son temas que ya hemos visto la gran mayoría en el bachiller y estamos recordando nuevamente, repasando y buscando nuevamente las diferentes formas de sacar por lo menos el problema de hoy, los diferentes modos de aplicarlo, hacer lo que son, se me olvida la palabra, utiliza una misma fórmula y con los datos que tenemos, ¿cómo decirlo? Cambiarlo de posiciones coloquialmente, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se dice? Despejar. Despejar, sí, exacto.
y la verdad hemos aprendido bastante por mi cuenta, sí hemos aprendido bastante y vamos a buen ritmo, profe. Gracias. Ok, muy bien. Gracias por sus aportes. Recuerden que para efectos del portafolio, que no les he dado el modelo todavía, es importante que ustedes semanalmente escriban sus reflexiones. Yo no puedo entrevistarlo a cada uno de ustedes para preguntarle qué les parece el curso, pero las reflexiones nos sirven para eso. O sea, si está teniendo dificultades para resolver ejercicios numéricos, tiene que precisar. Si usted encuentra ejercicios numéricos de otro libro o lo que fuera y usted quiere compartirlo, así como yo les envié eso, yo se los copié tal como están resueltos ¿para qué? Para que usted mire que todo lo que aparece en la web no necesariamente está bien formulado o expresado como lo queremos en química. Si usted encuentra algún ejercicio de esa naturaleza, puede compartirlo en el grupo de WhatsApp y decirle a los compañeros, mire, encontré este ejercicio con este tema, lo que fuera. Pero tienen que dinamizar la clase y no estar esperando nada más que sea yo el que proponga. Bueno, ya, no les quito tiempo porque sé que tienen clase. Feliz fin de semana. Utilicen sabiamente su tiempo, hagan todas sus tareas. Yo iré donde la profesora, la directora, a decirle que 3 semanas sin profesor, ya esto es una locura. Así que bueno, nos vemos. Saludos a todos. Chao, profe. Hasta luego, Cuídense. profe. Profe. Hasta luego, profesor. Cuídate.